Germán, entre los maestros del galdosismo solo se suele mencionar a los españoles, Casalduero, Montesinos, pero los hispanistas norteamericanos también han hecho contribuciones muy importantes. Por ejemplo, tu querido maestro Rodolfo Cardona. Háblanos de él, por favor. Muy bien, encantado. Sí, efectivamente, como dice la gran ensayista y novelista Paloma Díaz Mas, somos también los que olvidamos. Es un título de una novela, ¿no? Los que olvidamos es el título de su novela de 2016. Y Rodolfo Cardona y los hispanistas norteamericanos en general, o ingleses, o franceses, o italianos, que también han hecho contribuciones importantes a los estudios galdosianos, no los veo aparecer mucho. De hecho, en una mesa redonda que participé hace poco en el Instituto Cervantes, hablamos de los maestros españoles en Estados Unidos, pero no hablamos del hispanismo, no había espacio para ellos, parece que no lo hay. Sin embargo, quisiera reivindicar que sin sus estudios, hoy en día el galdosismo estaría muy retrasado y desde luego intelectualmente desnutrido. ¿Eso es porque fuera de España los estudios literarios eran más avanzados? Sí, eran más avanzados, había el estudio era más riguroso, Sí. menos impresionista y menos simplemente historicista, sino que había más crítica literaria. Exacto. Pero de Rodolfo Cardona quisiera decir así, un poco para introducir su persona, que es un crítico muy importante de la literatura española moderna, porque no solamente estudió a Galdós, sino que sus contribuciones han sido extraordinarias, por ejemplo, en el estudio de Valle Inclán, ¿no? Al que ha dedicado más de un libro, siendo el más famoso, el famoso libro Visiones del Esperpento, Visión del Esperpento, Teoría y Práctica en los Esperpentos de Valle Inclán. También uno de sus primeros estudios importantísimos es sobre Ramón Gómez de la Serna, sobre las greguerías. También tiene una edición estupenda en El Editor y la Crítica sobre la novela española de posguerra. Tiene la edición más conocida de Doña Perfecta, que se publicó en Cátedra. Tiene una edición espléndida sobre la incógnita y realidad. En fin. Un hombre multifacético. Y, sobre todo, como dije, fue el editor de Anales Galdosianos. Anales Galdosianos es la revista mejor que se ha publicado en lengua española sobre el siglo XIX y con gran diferencia. ¿Cuándo empezó? Pues en los años finales de los años 60, quizás 66, cuando Cardona era profesor en la Universidad de Pittsburgh. Yo tuve la suerte de encontrarme con Cardona cuando llegué a hacer mis estudios graduados de doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Allí, gracias a él, a una serie de profesores como Alexander Parker, o Ricardo Gullón, o Allen Phillips, o Cantarino, o otros como el profesor Arocena, argentino, había un ambiente intelectual extraordinario. Y tuve la suerte de ese mismo año, de 1970, tomar un seminario graduado sobre Galdós con Rodolfo Cardona, que fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia inolvidable no solamente
por cómo él conducía el seminario. Allí se hablaba, nosotros hablábamos los estudiantes de las novelas que íbamos leyendo y él iba como hilando información, ¿no? Pero a la vez de ir hilando información, nos iba presentando las ideas más importantes sobre las novelas que leíamos de los estudiosos galdosistas. Sí. Cojo simplemente, me perdonarás, al azar, el tomo número del año 7 de Análisis Galdosiano de 1972. Gustavo Correa. Este era nada menos que el autor de un libro impresionante sobre el simbolismo religioso. Joaquín Jimeno Casalduero, un estudiante estupendo, sobrino de don Joaquín. Richard Carwell, también estupendo, Juan Ramón, estudiante de Juan Ramón y estudiante de Galdós. Peter Bly, editor y otro estupendo inglés. Michael Gordon, James Winston, que ha fallecido, el extraordinario crítico Leon Livingstone, que tiene el mejor libro que yo conozco sobre Azorín. Brian Dendo, otro de los grandes del galdosismo. Javier Herrero, Julio Rodríguez Puertola, Robert Ricard, el francés, Manuel Hernández Suárez, el bibliógrafo, y así podría seguir. Seguimos en el número anterior, Harriet Turner, Nicholas Round. Es decir, eso era el galdosismo. Y él iba uniendo todos esos artículos, toda esa sabiduría, con lo que nosotros hablábamos y comentábamos. Es decir, nos obligaba a ir al corazón de las novelas y luego él le iba poniendo este trasfondo y contexto crítico, más la literatura comparada. Él añadía Balzac, Dickens, todo eso. Nos iba poniendo historia, Esto era las clases con Cardona. Una enseñanza muy moderna para la época. Claro. Os hizo participar y reflexionar. Claro. Entonces, tanto que, entre otras cosas, en un congreso del que ya hemos hablado en algún momento sobre Galdós, que organizaron Cardona y mi padre en 1970, me invitó a mí y invitó a Kay Engler, otra estupenda estudiante, que luego hizo un libro magnífico sobre Galdós, y que allí participamos siendo estudiantes nada menos que con Steve Gilman y con don Joaquín Casalduero, que nos recibieron en el mundo del galdosismo. O sea, esto es un ambiente estupendo. Un ambiente extraordinario. Sí. Y eso gracias a este hombre que estaba en el corazón de esto. Y que sigue estándolo. Es decir, cuando hoy hablamos de nuestros libros que han salido este año sobre Galdós, incluido el mío, ninguno se puede comparar a lo que este hombre nos ha ofrecido a todos, ¿no? Y que ha seguido, luego han sido editores de Anales con igual brillantez Peter Bly, finalmente hasta llegar a Alan Smith, otro estupendo estudiante de Galdós, pero en realidad lo que yo más saqué, claro, estábamos en la Universidad de Texas, en Austin, ¿no? Había un ambiente intelectual fenomenal, en inglés, en literatura comparada, en francés, y lo que yo saqué de la clase de Cardona, lo que yo saqué de su enseñanza es que no solamente la filología que yo había estudiado y había disfrutado en Salamanca, me había hecho la tesina con Fernando Lázaro Carreter, me había formado como filólogo, pero Cardona me añadió el que tenía que, además de filología y de historia, tenía que entender críticamente, que la crítica tiene sentido, porque nos permite ir no solo al corazón de la novela, sino armados de unas fuerzas intelectuales. Y allí tratamos de entender a Galdós en toda su grandeza.
Eso nos ha ofrecido Cardona a todos los galdosistas y le estaremos eternamente en deuda. Muy bien, muchas gracias, Germán.